Niña sin hogar baila con un niño en silla de ruedas, sin saber que su padre millonario estaba allí. En las calles frías de Ciudad de México, donde la pobreza se abraza con la esperanza, una niña sin hogar encuentra la magia en un momento inesperado. Su danza con un niño en silla de ruedas no solo toca corazones, sino que despierta la conciencia de un hombre poderoso que observa desde las sombras. Lo que comienza como un acto de pura inocencia se convierte en el catalizador de una transformación que nadie podría imaginar. Esta es la historia de cómo un simple baile puede cambiar dos vidas para siempre, recordándonos que los milagros a veces visten de humildad. Porque cuando el amor verdadero encuentra su camino, ni la riqueza ni la pobreza pueden detener el poder de la compasión humana. Prepárate para una historia que tocará tu alma y te recordará que todos merecemos una segunda oportunidad. Esta es la historia de Paloma, cuyo vuelo hacia la esperanza comenzó con un solo paso de baile. Una historia que te hará creer nuevamente en la bondad del ser humano. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Las primeras luces del amanecer se filtraban entre los edificios grises de la colonia Doctores, pintando de dorado las calles aún húmedas por la madrugada. Entre los puestos de comida que comenzaban a desperezarse y el murmullo distante del tráfico matutino, una pequeña figura se movía con cautela entre las sombras. Paloma tenía apenas 8 años, pero sus ojos cafés guardaban la sabiduría prematura de quien ha conocido demasiado pronto las durezas de la vida. Sus zapatos gastados, con agujeros que dejaban escapar los dedos pequeños, resonaban suavemente contra el pavimento mientras buscaba entre los botes de basura algo que pudiera servir como desayuno. Su vestido amarillo, que alguna vez había sido brillante como el sol, ahora mostraba las cicatrices de incontables noches a la intemperie. Las manchas y los desgarros contaban historias silenciosas de supervivencia, de una niña que había aprendido a encontrar belleza incluso en los rincones más oscuros de la ciudad. «Buenos días, doña Carmen», susurró Paloma a la señora que preparaba quesadillas en su puesto ambulante. La mujer mayor, con el cabello recogido en un chongo y las manos curtidas por años de trabajo, le sonrió con ternura maternal. «Ay, mijita, ¿otra vez sola por aquí?», preguntó Carmen, sus ojos llenándose de preocupación. «¿Dónde está tu mamá?». Paloma bajó la mirada, pateando una piedrita con la punta de su zapato roto. «Se fue a buscar trabajo lejos», mintió con la naturalidad de quien ha repetido esa historia 1000 veces. La verdad era más cruda. Su madre había desaparecido una noche de lluvia 3 meses atrás, dejando solo una nota garabateada que decía «perdóname». Carmen extendió una quesadilla caliente envuelta en papel periódico. «Toma, mija. Y no me vengas con que no tienes hambre, porque estos ojos viejos todo lo ven». Los ojos de Paloma se iluminaron como estrellas en la noche. «Gracias, doña Carmen. Cuando sea grande y tenga dinero, le voy a pagar todo lo que me ha dado». «No necesito que me pagues con dinero, corazón. Solo prométeme que nunca vas a perder esa sonrisa tan bonita que tienes». Mientras mordía la quesadilla tibia, Paloma sintió como el calor se extendía por su estómago vacío. En ese momento, escuchó una música suave que venía del parque cercano. Sus pies, casi por instinto, comenzaron a moverse al ritmo de la melodía que flotaba en el aire matutino. Carmen la observó con una mezcla de admiración y tristeza. Esa niña tenía algo especial, una luz interior que ni la pobreza ni el abandono habían logrado apagar. Sus movimientos eran naturales, como si hubiera nacido para bailar, como si el ritmo corriera por sus venas junto con la sangre. «Tienes un don, mijita», murmuró Carmen, pero Paloma ya se alejaba, siguiendo el hilo invisible de la música que la llamaba hacia el parque donde esperaba un encuentro que cambiaría su vida para siempre. El sol subía lentamente en el cielo, prometiendo un día más de supervivencia, pero también de posibilidades infinitas para una niña que soñaba con volar. En el mismo parque donde Paloma había escuchado la música, bajo la sombra fresca de un gran árbol de jacaranda, Mateo esperaba pacientemente mientras su enfermera privada, la señora Esperanza, preparaba su silla de ruedas para el paseo matutino. Mateo tenía 10 años y una sonrisa que podía iluminar habitaciones enteras. Desde que un accidente automovilístico le había quitado el uso de sus piernas 2 años atrás, había aprendido a encontrar alegría en los pequeños detalles que otros pasaban por alto. El canto de los pájaros, el color cambiante de las hojas, la risa de los niños que jugaban en los columpios. «¿Está listo, joven Mateo?», preguntó Esperanza, una mujer robusta de 50 años con una paciencia infinita y manos suaves como terciopelo. «Siempre estoy listo para una aventura, señora Esperanza», respondió Mateo,
ajustándose en su silla de ruedas de último modelo. Sus padres, empresarios exitosos que viajaban constantemente por el mundo, se aseguraban de que tuviera lo mejor de todo, excepto su presencia. Mientras se dirigían hacia el área de juegos, Mateo notó a una niña pequeña que bailaba sola cerca de la fuente. Sus movimientos eran hipnóticos, llenos de una gracia natural que contrastaba dramáticamente con su apariencia humilde. Llevaba un vestido amarillo desgastado, pero bailaba como si vistiera el traje más elegante del mundo. «Mire, señora Esperanza», susurró Mateo, señalando hacia Paloma. «Ve cómo baila. Es como si la música saliera de su corazón». Esperanza siguió su mirada y sintió un nudo en la garganta. Reconoció inmediatamente los signos: la ropa gastada, los zapatos rotos, la forma cautelosa en que la niña miraba a su alrededor. Era una niña de la calle, una de tantas que vivían en la invisibilidad de la gran ciudad. «Es muy talentosa», admitió Esperanza, pero su voz llevaba una nota de preocupación. Mateo no podía apartar los ojos de Paloma. Había algo en ella que resonaba profundamente en su alma. Tal vez era el reconocimiento de otro espíritu que había enfrentado dificultades, o quizás simplemente la pureza de su expresión artística que lo cautivaba. «¿Podemos acercarnos?», preguntó Mateo con una inocencia que desarmaría a cualquiera. Esperanza dudó por un momento. Sus instrucciones eran claras: mantener a Mateo seguro y alejado de situaciones impredecibles. Pero al ver la súplica en los ojos del niño, y recordando las incontables tardes solitarias que había presenciado, asintió suavemente. «Pero nos mantenemos a una distancia prudente», advirtió, aunque ella misma sentía curiosidad por conocer a esa pequeña bailarina. Mientras se acercaban lentamente, Paloma terminó su improvisada coreografía y se quedó inmóvil, jadeando ligeramente por el esfuerzo. Fue entonces cuando notó al niño en la silla de ruedas que la observaba con admiración genuina. Sus miradas se encontraron por primera vez, y en ese instante, algo mágico sucedió. No era amor romántico, sino algo más profundo: el reconocimiento mutuo de dos almas jóvenes que habían conocido el dolor pero se negaban a rendirse ante él. Paloma se quedó inmóvil por unos segundos, sintiendo una mezcla de timidez y curiosidad. No estaba acostumbrada a que alguien la observara con tanta atención, especialmente alguien que parecía venir de un mundo completamente diferente al suyo. Mateo, con su característica sonrisa cálida, se acercó un poco más con ayuda de Esperanza. «Hola», dijo con una voz suave pero clara. «Perdón por estar viéndote bailar, pero es que, bailes increíble». Los mejillas de Paloma se sonrojaron ligeramente. «Gracias», susurró, jugueteando nerviosamente con el borde de su vestido amarillo. «No sabía que alguien me estaba viendo». «Me llamo Mateo», dijo el niño, extendiendo su mano con naturalidad. «¿Cuál es tu nombre?» «Paloma», respondió ella, estrechando tímidamente la mano que le ofrecía. Su piel estaba fría, mientras que la de él era cálida y suave. Esperanza observaba la interacción desde cerca, lista para intervenir si era necesario, pero algo en la dulzura del momento la mantuvo en silencio. Había trabajado con niños durante décadas, y reconocía cuando una conexión genuina estaba formándose. «¿Dónde aprendiste a bailar así?», preguntó Mateo, genuinamente intrigado. Paloma se encogió de hombros. «No aprendí en ningún lado. Solo, cuando escucho música, mi cuerpo quiere moverse. Como si las notas fueran hilos invisibles tirando de mí». «Eso es hermoso», dijo Mateo, y había tal sinceridad en su voz que Paloma sintió una calidez extraña expandirse por su pecho. «Yo también amo la música, pero no puedo bailar como tú». «Claro que puedes bailar», respondió Paloma sin pensar, acercándose más a su silla de ruedas. «Bailar no es solo mover las piernas. Es mover el alma». Las palabras de Paloma golpearon a Mateo como una revelación. En los 2 años desde el accidente, había escuchado a doctores, terapeutas y bienintencionados familiares hablar sobre lo que no podía hacer. Pero esta niña, que claramente tenía muy poco en términos materiales, le estaba ofreciendo una perspectiva completamente nueva. «¿Me enseñarías?», preguntó Mateo, y había algo vulnerable en su pregunta que hizo que el corazón de Paloma se encogiera de ternura. «Por supuesto», exclamó Paloma, sus ojos brillando con entusiasmo. «Pero necesitamos música». Mateo sonrió y sacó su teléfono móvil, un dispositivo que para Paloma parecía algo salido de una película de ciencia ficción. «Tengo toda la música del mundo aquí», dijo, buscando una canción suave y melodiosa. Cuando comenzó a sonar la música,
Paloma extendió sus manos hacia Mateo. «Dame tus manos», le dijo con confianza. «Los brazos también pueden contar historias». Mateo tomó las manos pequeñas y callosas de Paloma, sintiendo inmediatamente la diferencia entre sus mundos a través del tacto. Pero en lugar de incomodidad, sintió una conexión profunda, como si hubiera encontrado a alguien que podía entender su búsqueda de belleza en medio de las limitaciones. Paloma comenzó a guiar suavemente los brazos de Mateo, mostrándole cómo expresar sentimientos a través del movimiento. Sus voces se mezclaron en risas suaves mientras él aprendía, y ella descubrió que enseñar le daba una alegría que nunca había experimentado antes. La música flotaba suavemente en el aire matutino del parque, creando una burbuja mágica alrededor de los dos niños. Paloma había comenzado a moverse con una gracia natural que parecía desafiar las leyes de la gravedad, mientras guiaba los movimientos de Mateo con una paciencia y dulzura que sorprendía incluso a Esperanza. «Siente la música aquí», dijo Paloma, colocando suavemente la mano de Mateo sobre su propio pecho, donde el corazón latía al ritmo de la melodía. «El baile nace del corazón, no de los pies». Mateo cerró los ojos por un momento, concentrándose en el ritmo que pulsaba bajo su palma. Cuando los abrió, había una nueva comprensión en su mirada. Comenzó a mover sus brazos con más fluidez, siguiendo el patrón que Paloma le mostraba. «Eso es», exclamó Paloma con alegría genuina. «Estás bailando». Por primera vez desde el accidente, Mateo sintió que su cuerpo no era una limitación, sino un instrumento de expresión. Sus brazos se alzaban y descendían como olas, sus manos contaban historias silenciosas, y su rostro reflejaba una paz que había estado ausente durante demasiado tiempo. Paloma comenzó a girar alrededor de la silla de ruedas de Mateo, sus movimientos formando círculos perfectos de belleza pura. Su vestido amarillo desgastado ondeaba como pétalos de una flor al viento, y por unos momentos, parecía como si estuviera volando. «Eres como un pájaro», murmuró Mateo, maravillado por la gracia con la que se movía. «Mi mamá me puso Paloma porque decía que algún día volaría muy alto», respondió ella, sin dejar de bailar. Una sombra de tristeza cruzó brevemente por sus ojos, pero la alegría del momento la dispersó rápidamente. Esperanza observaba desde una distancia prudente, limpiándose discretamente una lágrima que había rodado por su mejilla. En sus años de cuidar niños, había presenciado muchos momentos hermosos, pero esto era diferente. Había una pureza en la interacción entre estos dos pequeños que tocaba algo profundo en su alma. Otros visitantes del parque comenzaron a detenerse, atraídos por la imagen inusual pero hermosa de una niña descalza bailando con un niño en silla de ruedas. Algunos sonreían con ternura, otros se quedaban completamente cautivados por la belleza del momento. «¿Sabes qué es lo más bonito de bailar contigo?», preguntó Paloma, deteniéndose frente a Mateo y tomando sus manos nuevamente. «¿Qué?», preguntó él, con los ojos brillando de curiosidad. «Que cuando bailamos juntos, somos iguales. No importa que yo no tenga zapatos bonitos o que tú tengas ruedas en lugar de piernas. Somos solo dos personas haciendo música con el corazón». Las palabras de Paloma resonaron en el aire como una verdad universal. Mateo sintió que algo se sanaba dentro de él, una herida que ni siquiera sabía que tenía. Y Paloma, por su parte, experimentó por primera vez en mucho tiempo la sensación de ser vista, valorada y apreciada por quien era realmente. La canción llegó a su fin, pero ninguno de los dos se movió. Se quedaron allí, tomados de las manos, sonriendo uno al otro con la complicidad de quienes han compartido algo especial e irrepetible. A pocos metros de distancia, detrás de la ventana tintada de un BMW negro, Diego Herrera observaba la escena con una mezcla de asombro y reconocimiento que lo dejaba sin aliento. Sus manos, usualmente firmes al dirigir imperios empresariales, temblaban ligeramente mientras sostenía su teléfono celular. Diego era un hombre de 50 años, construido por el éxito y endurecido por las decisiones difíciles que había tenido que tomar para llegar a la cima del mundo empresarial. Su fortuna se medía en miles de millones, su influencia se extendía por todo el continente, pero en ese momento, observando a esa niña bailar con una gracia que desafiaba su comprensión del mundo, se sintió completamente desarmado. «Señor Herrera, ¿nos dirigimos a la junta directiva?», preguntó Ricardo, su chofer personal, notando que habían estado estacionados durante varios minutos. «Espera», murmuró Diego, sin apartar los ojos de Paloma. Había algo en ella, en la forma en que se movía, en la estructura de su rostro, que despertaba un eco distante en su memoria. Sacó su teléfono y marcó un número que tenía memorizado pero que rara vez usaba.
Necesito que investigues algo para mí, dijo cuando contestaron. Una niña, aproximadamente 8 años, cabello castaño, ojos cafés. Está en el parque de la colonia Doctores ahora mismo. Diego había construido su imperio sobre la base de la información precisa y las decisiones rápidas. Tenía equipos de investigadores privados que podían encontrar cualquier cosa sobre cualquier persona en cuestión de horas. Pero mientras observaba a Paloma, sintió que ya conocía la respuesta a lo que estaba buscando. Sus pensamientos se dirigieron hacia Elena, la mujer que había amado con locura en su juventud. Una bailarina hermosa y talentosa que había llegado a su vida como un huracán de pasión y creatividad. Habían tenido una relación tumultuosa, intensa pero breve, que terminó cuando él decidió que su carrera empresarial era más importante que el amor. Elena había desaparecido de su vida hace 9 años, pero no sin antes dejarle una nota que él había guardado en su escritorio desde entonces. Nuestro amor creó algo hermoso, Diego. Algún día entenderás que el dinero no puede comprar lo que realmente importa. Por años había intentado encontrarla, contratar investigadores, buscar pistas, pero Elena parecía haberse desvanecido como el humo. Hasta ahora. Mientras observaba a Paloma, Diego vio en ella los mismos movimientos fluidos de Elena, la misma gracia natural, la misma capacidad de convertir el aire en poesía a través del baile. Pero más que eso, vio algo de sí mismo en la determinación de la niña, en la forma en que levantaba la barbilla con orgullo a pesar de las circunstancias. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Señor Herrera, dijo la voz del investigador, tengo información preliminar. La niña se llama Paloma Herrera. Su madre era Elena Morales, bailarina. Desapareció hace 3 meses. La niña ha estado viviendo en las calles desde entonces. Diego sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Paloma Herrera. Llevaba su apellido. Era su hija. Diego cerró los ojos con fuerza, sintiendo como años de arrepentimiento y búsquedas infructuosas se materializaban de repente en una verdad que lo golpeaba como un puño en el estómago. Su hija. Su propia hija había estado viviendo en las calles mientras él dirigía juntas corporativas y cerraba deals millonarios. Ricardo, dijo con voz temblorosa, cancela todas mis citas de hoy. ¿Señor? Pero la junta con los inversionistas japoneses. Cancela todo, repitió Diego, más firmemente esta vez. Sus prioridades acababan de cambiar completamente. Salió del automóvil con movimientos deliberados, cada paso lo acercaba más a un momento que había soñado durante años sin siquiera saber que era posible. Su traje de diseño italiano y sus zapatos de cuero importado contrastaban dramáticamente con el ambiente humilde del parque, pero por primera vez en décadas, no le importaba llamar la atención. Desde su nueva posición, podía observar más claramente la interacción entre Paloma y el niño en la silla de ruedas. Lo que vio lo conmovió hasta la médula. Su hija, a pesar de tener tan poco, estaba compartiendo generosamente su don con alguien que lo necesitaba. Estaba enseñando con paciencia, sonriendo con genuina alegría, demostrando una compasión que él había perdido en algún lugar del camino hacia el éxito. Elena, murmuró para sí mismo, criaste a una niña extraordinaria. Los ojos se le llenaron de lágrimas cuando notó los zapatos rotos de Paloma, su vestido remendado, la delgadez que hablaba de comidas perdidas. Su corazón se partió al imaginar las noches frías que había pasado sola, los miedos que había enfrentado, las veces que había tenido hambre mientras él cenaba en restaurantes de 5 estrellas. Pero también sintió un orgullo profundo e inesperado. A pesar de todas las adversidades, Paloma había conservado su luz interior. Bailaba como si fuera libre, amaba como si nunca hubiera sido lastimada, daba como si tuviera abundancia. Era todo lo que él había olvidado ser en su búsqueda despiadada del éxito. Diego se acercó lentamente, manteniéndose a una distancia que le permitiera observar sin interrumpir. Quería memorizar cada detalle de este momento, la forma en que Paloma inclinaba la cabeza cuando escuchaba música, cómo sus manos se movían como mariposas en el aire, la risa cristalina que escapaba de sus labios cuando el niño hacía un movimiento particularmente gracioso. Disculpe, dijo una voz detrás de él. Diego se volteó para encontrarse con Esperanza, que había notado al hombre elegante observando a los niños. ¿Necesita algo? ¿Conoce a alguno de los niños? Diego la miró, y ella pudo ver algo profundo y complejo en sus ojos. Estoy conociendo a alguien muy especial, respondió, su voz cargada de emoción contenida. Esperanza siguió su mirada hacia Paloma y asintió comprensivamente.
Es una niña muy dulce. Ha estado enseñándole a bailar al joven Mateo. Tiene un corazón hermoso. Sí, murmuró Diego, lo tiene. En ese momento, Paloma levantó la vista y sus ojos se encontraron directamente con los de Diego. Por un instante que pareció eterno, padre e hija se miraron sin reconocerse conscientemente, pero sintiendo una conexión inexplicable que trascendía la comprensión racional. Paloma ladeó la cabeza, intrigada por el hombre elegante que la observaba con tanta intensidad y ternura. Había algo familiar en él, algo que hacía que su corazón latiera un poco más rápido, aunque no podía explicar por qué. Diego sintió que el mundo se ralentizaba cuando los ojos de Paloma se encontraron con los suyos. En esa mirada inocente pero sabia, vio reflejado todo lo que había perdido y todo lo que podría ganar. Su hija lo estaba mirando, aunque no sabía quién era él, y en sus ojos cafés vio el mismo brillo determinado que había enamorado de Elena años atrás. Con pasos lentos y deliberados, Diego comenzó a acercarse al lugar donde Paloma y Mateo continuaban su danza improvisada. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en el parque podían escucharlo. Hola, dijo suavemente cuando estuvo lo suficientemente cerca. Su voz, normalmente firme y autoritaria en las salas de juntas, sonaba vulnerable y cálida. Paloma detuvo su baile y lo miró con curiosidad. Hola, señor, respondió con la cortesía que había aprendido en sus interacciones con los adultos de las calles. Perdón por interrumpir, continuó Diego, luchando por mantener la compostura. Es solo que, no podía dejar de admirar tu forma de bailar. Es extraordinaria. Los ojos de Paloma se iluminaron con una mezcla de timidez y orgullo. Gracias, señor. ¿Le gusta el baile? Me encanta, respondió Diego, y era la verdad más pura que había dicho en años. Alguien muy especial para mí era bailarina. Me enseñó que el baile es el lenguaje del alma. Algo en la forma en que dijo esas palabras hizo que Paloma sintiera una calidez extraña en el pecho. Mi mamá también decía eso, murmuró, y por primera vez en días, habló de Elena sin inventar una mentira sobre su paradero. Diego sintió que las piernas le fallaban. ¿Tu mamá era bailarina?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sí, respondió Paloma, sus ojos llenándose de nostalgia. Era la más bella del mundo. Me enseñó que cuando bailas con el corazón, puedes volar aunque no tengas alas. Sabia mujer, murmuró Diego, su voz apenas un susurro. Mateo, que había estado observando la interacción con curiosidad, se acercó con su silla. Señor, ¿usted también quiere aprender a bailar? Paloma es la mejor maestra. Diego miró a su hija, que ahora lo observaba con expectativa. En ese momento, tomó la decisión más importante de su vida. No como el CEO de una corporación multinacional, no como el hombre que había construido un imperio, sino como el padre que había perdido 9 años preciosos y no pensaba perder ni un minuto más. Me encantaría, dijo, quitándose el saco de su traje caro y colocándolo cuidadosamente sobre una banca cercana. Pero debo advertirte que soy terrible bailando. Paloma rió con esa risa cristalina que había heredado de su madre. No importa si es malo bailando, señor. Lo importante es bailar con alegría. Diego extendió sus manos hacia su hija, sintiendo un temblor que no tenía nada que ver con nerviosismo y todo que ver con la emoción de tocar por primera vez a la pequeña que había buscado sin saberlo durante años. Cuando Paloma puso sus pequeñas manos callosas en las suyas, Diego sintió que algo se completaba en su alma. Era como si hubiera estado roto durante años y finalmente encontrara la pieza que faltaba. La música volvió a sonar, esta vez desde el teléfono de Mateo, y Paloma comenzó a guiar los movimientos de Diego con la misma paciencia y dulzura que había mostrado con el niño en silla de ruedas. Pero algo era diferente esta vez. Había una conexión inmediata, como si sus cuerpos recordaran una danza ancestral que habían compartido en otro tiempo. Tiene manos suaves para ser un señor tan elegante, observó Paloma, notando que a pesar de su apariencia de hombre de negocios, Diego tenía una sensibilidad en sus movimientos que hablaba de algo más profundo. Diego sonrió, recordando las horas que había pasado en su juventud tomando clases de baile para impresionar a Elena. Hace mucho tiempo que no bailaba, admitió. Tu mamá, ella solía decir que yo tenía potencial. ¿Conoció a mi mamá?, preguntó Paloma, deteniéndose súbitamente. Sus ojos se llenaron de una esperanza cautelosa. Diego sintió que llegaba el momento de la verdad, pero no sabía cómo explicarle a una niña de 8 años una historia tan compleja. Sí,
La conocí, dijo finalmente. Es una mujer muy especial. ¿Sabe dónde está? La pregunta salió de los labios de Paloma como un susurro desesperado. El corazón de Diego se partió al escuchar la necesidad en la voz de su hija. No lo sé, pequeña. Pero lo que sí sé es que ella te ama mucho, mucho. Y que estaría muy orgullosa de la niña tan maravillosa que eres. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Paloma. La extraño tanto, confesó. A veces sueño que regresa y me encuentra bailando, y me dice que nunca más va a irse. Diego no pudo contenerse más. Se arrodilló frente a Paloma, colocándose a su altura, y la miró directamente a los ojos. Paloma, dijo su nombre como una oración, ¿sabes cuál es tu apellido completo? Paloma Herrera, respondió ella, confundida por la intensidad en los ojos del hombre. Herrera, repitió Diego, y había tal emoción en su voz que incluso Mateo y Esperanza se acercaron, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. Sí, señor. Mi mamá me dijo que ese apellido significa que vengo de una familia de guerreros, de gente fuerte que nunca se rinde. Diego cerró los ojos por un momento, reuniendo todo el valor que había usado para construir su imperio, pero ahora para algo infinitamente más importante. Paloma, dijo, su voz temblando, yo también me llamo Herrera. Diego Herrera. Los ojos de Paloma se abrieron enormemente. ¿Somos familia?, preguntó con un hilo de voz. Sí, mi amor, dijo Diego, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Soy tu papá. El silencio que siguió fue denso y cargado de años de búsqueda, dolor y esperanza. Paloma lo miró fijamente, como si estuviera tratando de descifrar un acertijo que había estado en su mente durante toda su vida. ¿Mi papá?, susurró, y había tal vulnerabilidad en su voz que Diego sintió que su corazón se desintegraba y se reconstruía al mismo tiempo. Sí, mi niña hermosa. Tu papá que te ha estado buscando durante tanto tiempo. Paloma dio un paso hacia atrás, abrumada por la revelación. Mateo observaba con los ojos muy abiertos, mientras Esperanza se llevaba las manos al pecho, comprendiendo la magnitud del momento que estaba presenciando. Pero usted es rico, dijo Paloma, mirando el traje caro de Diego, su reloj dorado, sus zapatos pulidos. Y yo no tengo nada. Tienes todo, respondió Diego, acercándose lentamente. Tienes el corazón más puro que he conocido, tienes un talento que puede tocar almas, tienes una fortaleza que me humilla. Tú eres todo lo que he estado buscando sin saberlo. Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza sino de una confusión abrumadora. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué me dejó sola? Porque soy un tonto, admitió Diego, su voz quebrándose. Porque no sabía que existías hasta hace unos meses, cuando comencé a buscarte. Tu mamá, ella se fue sin decirme que iba a tenerte. Y cuando traté de encontrarla, ya era demasiado tarde. ¿Me va a dejar otra vez?, preguntó Paloma, y en esa pregunta estaba todo el miedo de una niña que había aprendido que las personas que ama pueden desaparecer sin previo aviso. Diego se acercó más, extendiendo sus brazos lentamente. Nunca más, mi amor. Nunca más voy a dejarte. Te lo prometo por todo lo que soy. Paloma dudó por un momento que se sintió eterno. Luego, como un pajarito que finalmente decide confiar, corrió hacia los brazos de su padre. Cuando Diego la abrazó por primera vez, sintió que todas las riquezas del mundo no valían nada comparadas con ese momento. Su hija olía a inocencia y coraje, a sueños y supervivencia. Era pequeña y frágil, pero también increíblemente fuerte. Papá, murmuró Paloma contra su pecho, probando la palabra como si fuera un caramelo dulce. Mi pequeña Paloma, respondió Diego, finalmente estás en casa. Las semanas que siguieron al reencuentro pasaron como un torbellino de cambios para Paloma. La mansión de Diego en las lomas de Chapultepec era tan grande que la primera noche se perdió tratando de encontrar el baño. Todo era nuevo, las sábanas suaves, la comida abundante, la ropa sin agujeros, pero más que nada, la presencia constante de su padre. Diego había cancelado todos sus viajes de negocios y había reestructurado su vida completamente alrededor de Paloma. Contrató a los mejores maestros de danza, pero pronto se dio cuenta de que su hija no necesitaba que le enseñaran técnica, su don era natural y puro. No quiero que pierda lo que la hace especial, le dijo a Isabella, la maestra de danza que había contratado. Quiero que conserve esa magia que nace de su corazón. Paloma se adaptaba gradualmente a su nueva vida,
pero había momentos en los que Diego la encontraba mirando por la ventana con nostalgia. Una tarde, mientras la observaba desde la puerta de su nueva habitación, decorada en tonos amarillos como su vestido favorito, se acercó y se sentó a su lado. —¿Extrañas algo de antes? —preguntó suavemente. Paloma asintió. —Extraño a doña Carmen, que me daba quesadillas. Extraño a Mateo. Extraño sentir que tenía que ser fuerte por mí misma. Diego sonrió con comprensión. —¿Sabes qué? Mañana vamos a visitar a doña Carmen. Y ya hablé con los papás de Mateo. Van a venir a cenar el viernes. Los ojos de Paloma se iluminaron. —¿En serio? —En serio. Y hay algo más que quiero preguntarte. Diego tomó sus pequeñas manos. —¿Te gustaría ayudarme con algo muy importante? —¿Qué, papá? Quiero abrir una escuela de danza gratuita para niños como tú, niños que tienen talento pero no tienen oportunidades. ¿Me ayudarías a diseñarla? Paloma se irguió, sus ojos brillando con una nueva determinación. Podríamos enseñar que bailar no es solo mover los pies, sino mover el alma. Exactamente eso, respondió Diego, sintiéndose más orgulloso de lo que se había sentido por cualquier logro empresarial. Esa noche, durante la cena, Paloma le contó sobre su plan de tener clases donde niños en sillas de ruedas pudieran bailar con niños que podían caminar, donde niños ricos pudieran aprender de niños pobres, donde todos fueran iguales cuando la música comenzara a sonar. Y vamos a llamarla Escuela Elena, dijo Paloma de repente, en honor a mi mamá. Diego sintió un nudo en la garganta. Es el nombre perfecto, mi amor. Más tarde esa noche, mientras arropaba a Paloma en su nueva cama, ella lo miró con seriedad. Papá, ¿cree que mamá puede vernos desde donde está? Estoy seguro de que sí, respondió Diego, acariciando su cabello. Y estoy seguro de que está muy orgullosa de nosotros dos. Cuando abra la escuela, murmuró Paloma, ya medio dormida, voy a bailar para ella. Para que sepa que nunca olvidé lo que me enseñó. Diego la besó en la frente y se quedó observándola dormir, maravillado de cómo esta pequeña niña había transformado no solo su vida, sino su comprensión completa de lo que significaba el éxito verdadero. 6 meses después, el día de la inauguración de la Escuela de Danza Elena llegó con un cielo despejado y lleno de promesas. El edificio, ubicado estratégicamente entre una zona residencial acomodada y un barrio popular, había sido diseñado para ser acogedor pero también accesible para todos. Paloma, vestida con un hermoso tutú amarillo que había elegido ella misma, se paró en el centro del salón principal de baile. A su alrededor, 50 niños de todas las edades y condiciones esperaban el inicio de la primera clase. Estaba Mateo en su silla de ruedas, sonriendo con orgullo por su amiga. Estaban niños de las colonias populares y niños de familias acomodadas. Estaban niños con discapacidades y niños atletas. Pero cuando Paloma los miró, no vio diferencias, vio almas listas para volar. Diego observaba desde un rincón, acompañado por doña Carmen, a quien había invitado como huésped de honor. La mujer que había alimentado a su hija durante tantos meses difíciles ahora tenía un trabajo estable como supervisora de la cafetería de la escuela. ¿Están listos?, preguntó Paloma, y su voz, aunque pequeña, resonó con una autoridad natural que sorprendió a todos los adultos presentes. Sí, gritaron los niños al unísono. Recuerden, dijo Paloma, colocándose en posición, no importa si sus piernas funcionan diferente, si tienen dinero o no lo tienen, si son altos o bajitos. Cuando bailamos, somos todos iguales. Somos todos libres. La música comenzó a sonar, una melodía suave y envolvente que Paloma había elegido especialmente. Mientras comenzaba a moverse, algo mágico sucedió. Los niños, sin importar sus diferencias, comenzaron a seguirla. Sus movimientos no eran perfectos, pero estaban llenos de alegría pura. Mateo movía sus brazos con gracia mientras giraba su silla al ritmo de la música. Los niños tímidos encontraron valor en el grupo. Los niños que se habían sentido diferentes por primera vez se sintieron parte de algo hermoso. Diego sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras observaba a su hija liderar a esos niños en una danza que trascendía todas las barreras sociales y físicas. En ese momento, vio el futuro que ella estaba creando, un mundo donde la compasión era más poderosa que el dinero, donde el talento podía florecer sin importar las circunstancias. Elena, murmuró Diego hacia el cielo, nuestra hija está volando tal como predijiste.
Después de la clase, mientras los niños se despedían con abrazos y promesas de regresar mañana, Paloma se acercó a su padre. ¿Cómo me viste, papá?, preguntó, sus ojos brillando con felicidad. Te vi volar, mi pequeña Paloma, respondió Diego, levantándola en sus brazos. Te vi cambiar el mundo, un paso de baile a la vez. Paloma abrazó a su padre con fuerza. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto, papá? ¿Qué, mi amor? Que encontré mi hogar, pero no perdí mi vuelo. Diego sonrió, comprendiendo que su hija había aprendido la lección más importante de todas, que uno puede tener raíces profundas y alas fuertes al mismo tiempo. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, padre e hija caminaron juntos hacia casa, sabiendo que habían encontrado no solo el uno al otro, sino también su propósito en la vida, usar sus dones para crear un mundo más bondadoso, un baile a la vez. Porque a veces, cuando una pequeña paloma encuentra sus alas, no solo aprende a volar, enseña a todo un mundo que el amor verdadero puede transformar cualquier destino y que los milagros más hermosos nacen cuando un corazón puro encuentra finalmente su hogar. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!